primer práctico, creo que ya está subido en la plataforma, al igual que el apunte teórico, y también les he subido, o mejor dicho, Sebastián se encarga de subir los PDF de las presentaciones, ¿sí? Me habían pedido eso también. Te agradece mucho, te agradece bastante porque ahí está un poco más resumido para mí. ¿Cómo? Se le agradece bastante, digo, por el tema de que ahí se lee un poco mejor. Sí, o sea, no deja de ser un resumen el PDF, ¿no? De los PowerPoint. Y también aprovecho para decirles que he subido un libro, el Super Hill, que está en biblioteca, es un libro de tapas amarillas, y se los he subido una parte del libro en PDF en el aula virtual. Eh, ya cuando falte una semana para el parcial, o un poco más, sí, 2 semanas, 15 días, les diré de qué número de hoja sería lo que también tienen que leer de ese libro, ¿sí? Ya inclusive a ver si lo puedo hacer este fin de semana, se los pongo este fin de semana. Entonces mañana empiezan la, la práctica, yo voy a estoy gestionando que me autoricen a utilizar el link de mañana, creo que es anfiteatro, el link de mañana, para usarlo en consultas desde las 3 de la tarde, porque también habían pedido que sea virtual la consulta, ¿sí? Yo voy a llegar más o menos a las 3 de la tarde, pero si consigo el link, les paso el link, pero sí, ya sería virtual y no presencial, ¿sí? Porque también hay que preparar el aula para dar la clase sincrónica. Bien, la clase de hoy no es tan larga, es un capítulo corto, lo que es el cálculo proposicional, que es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Recording in progress. Bien, ya entramos en la unidad 3, que es cálculo proposicional, y en la clase siguiente vamos a tratar lo que son las reglas de lógica, con lo cual ya van a estar más que en condiciones para hacer el segundo práctico. Bien, hasta ahora lo que hemos visto es trabajar con expresiones o fórmulas proposicionales, utilizando tablas de verdad para demostrar sobre todo la conjunción, disyunción, doble implicancia, etcétera, ¿sí? Como les dije en ese momento, cuando son varias proposiciones, el método se hace largo y muy complicado, sobre todo cuando hay muchas variables, ¿sí? Eh, Se hace complicado poder contemplar a todas las variables, ¿sí? Y vamos a usar, en vez de las tablas de verdad, que fueron meramente informativas para ver cómo trabajaban los operadores, otras metodologías para analizar las fórmulas proposicionales, ¿sí? Eh, los métodos deben eh, utilizar ciertas habilidades prácticas para manipular estas fórmulas que queden sintácticamente correctas las mismas, o sea, hay que conocer las reglas para poder llevar la expresión a una conclusión correcta. No hay un cierto número de pasos fijos, sino que eh, se puede alargar el proceso para llegar a la conclusión. Lo ideal es que empleen la menor cantidad de pasos posibles, pero en la cátedra vamos a evaluar que lleguen a la conclusión, no importando la cantidad de pasos, porque eso se adquiere con más práctica, ¿sí? Bien. Ahí no sé si tienen alguna duda de lo que fue aplicar las tablas de verdad, ¿sí? Y si no, continuamos. Les reitero, las tablas de verdad
implica que mientras más variables haya en las fórmulas proposicionales, más grandes se hacen las tablas, con lo cual conlleva a confusión. ¿Sí? Bien. ¿Qué son las interpretaciones booleanas? Recordando que la semántica se refiere al significado que tiene esa proposición, ¿sí? Esta misma semántica permite asignar un valor booleano, que puede ser verdadero o falso, a cualquier expresión de esta fórmula proposicional, y lo que se debe considerar o a tener en cuenta es ampliar esa notación para representar fórmulas más completas, ¿sí? Y se va a tratar también de una forma más amplia el concepto que venimos aplicando sobre las fórmulas proposicionales. Entonces, ¿qué era una fórmula proposicional? Es una combinación de átomos. Habíamos dicho que cada fórmula atómica es porque es indivisible, esa proposición no se puede dividir, por eso es atómica, pero sí podíamos eh, juntar proposiciones atómicas a través de operadores, con lo cual se hacía una proposición más completa, ¿sí? O más compleja, pero con ese operador lográbamos unir atómicas. Por ejemplo, acá en la implicancia, P implica Q o R, ¿sí? Nosotros estas fórmulas vamos a interpretar la proposición escrita en lenguaje natural, que es el lenguaje que utilizamos a diario, para representar esas oraciones por medio de estas expresiones con sus operadores. La fórmula completa, habíamos dicho que la representábamos con letras mayúsculas. O sea, en este caso, la fórmula A es no P y Q, ¿sí? Entonces, las fórmulas se van a representar con letras mayúsculas. A cada fórmula completa se le puede asignar un valor de verdad. La asignación del valor de verdad venía dado por la letra B minúscula. Y entre paréntesis, la fórmula, que en este caso era A, ¿sí? Podría poner no P y Q en vez de A, pero por nomenclatura ponemos el valor de esa fórmula representado por una letra mayúscula. Y en este caso a esta fórmula le estamos asignando el valor de falso. Otro concepto importante es el de la interpretación de una fórmula, ¿sí? Pongamos que tenemos una fórmula proposicional denominada A, y esta está compuesta por un conjunto de átomos, ¿sí? Unidos obviamente por operadores. Entonces, una interpretación para la fórmula A es la función. Tenemos B, dada con las siguientes proposiciones, P, Q, y eso implica que esta proposición o el valor de verdad de estos átomos podrá ser verdadero o falso, ¿sí? Se considera que una interpretación está relacionada con una línea de la tabla de verdad. Recuerdan que las tablas de verdad tenían filas que resultaban de la combinación de los valores de verdad de cada proposición, ¿sí? Entonces, cada fila de la tabla de verdad decimos que es una interpretación. Por ejemplo, la fórmula A está dada por las proposiciones P y Q y R, donde un valor
de verdad para la proposición P lo asignamos como verdadero, un valor de verdad para la proposición Q también lo damos como verdadero, y para la asignación de R lo ponemos falso, ¿sí? Acá ya nos damos cuenta que es una conjunción y que para que sea verdadera la conjunción, P, Q y R deberán ser verdaderos. Pero en este caso, a R le hemos asignado un valor de verdad falso, por lo que la interpretación que le hemos dado a cada átomo, el valor de verdad de la fórmula, será falso, por lo que anteriormente les acabo de decir. Si hemos analizado los valores de verdad que serán asignados a P, Q y R, para que sea verdadero, estos valores deberían ser todos verdaderos, pero R es falso. Por lo tanto, el valor de verdad de A es falso, ¿sí? Es una interpretación para A, ¿sí? Que sea falso, dado que la asignación de valores para cada uno de los átomos de A los hemos interpretado analizando a cada uno de ellos, ¿sí? Es importante aclararles que establecer la prioridad de los operadores, hemos visto una tablita donde hemos establecido las prioridades para cada operador y que esos operadores los podía alterar con el uso de paréntesis, ¿sí? Veamos este ejemplo, ¿sí? Donde tengo las siguientes fórmulas. A sería no P o no Q, y B es no P o, perdón, no Q o no P. Se verifica que A con doble implicancia de B, porque tenemos el operador disyunción, ¿sí? Tenemos la misma fórmula, pero invertida acá, con lo cual es una propiedad conmutativa. Por eso ponemos la doble implicancia acá. Lo podemos analizar al conjunto de interpretaciones. Digo conjunto de interpretaciones porque cada fila de la tabla de verdad es una interpretación. De hecho, que si P es verdadero, Q es verdadero, la negación de P es falso, la negación de Q es falso, la interpretación es falso. No P o no Q es falso. Y así para cada uno de los valores de verdad de P y Q. Recuerden que acá hacemos una combinatoria de los valores de verdad de P y Q. Hay dos variables, ¿sí? Y cada variable tiene dos valores posibles. 2 al cuadrado serían 4 interpretaciones, ¿sí? Lo mismo acá. Analizamos los valores de verdad de P y Q, en este caso es verdadero, no P es falso, no Q es falso, y la interpretación final para esta fila es falso. Analizamos cada una de las interpretaciones de cada fila y llegamos a que son las mismas, ¿sí? Por lo tanto, se cumple la doble implicancia. ¿Alguna pregunta de este análisis que venimos haciendo? Bien, observen que en cada una de las interpretaciones ambas fórmulas son iguales en sus líneas o filas o interpretaciones. Cada fila es una interpretación. Por lo tanto, ambas expresiones en las fórmulas A y B tienen las mismas interpretaciones para cada fila. Por lo tanto, se cumple la doble implicancia de las fórmulas A y B. O lo que es lo mismo, podemos decir que son lógicamente equivalentes. Profe, una consulta. Sí, Si hubiera algo en alguna de las tablas que dijera que no son equivalentes, no se cumpliría la doble no se implicación, cumpliría. creo. Si lo analizás para una conjunción, no,
O bueno, les dejo el ejercicio, compruébenlo, ¿sí? La doble implicancia, ¿sí? Esta nos permite denotar el operador de equivalencia lógica, o sea, entre A y B hay una equivalencia lógica, con lo que es lo mismo, son lógicamente equivalentes. Equivalencia lógica y el bicondicional, ¿sí? También acá proponemos, creo que son las mismas fórmulas. Ah, no, acá le sacamos la negación afuera del paréntesis con respecto a acá. Esto se puede hacer y lo vamos a comprobar, ¿sí? Dos fórmulas, negada P, la disjunción con Q, y B, no P y no Q. O sea, acá usamos una disyunción y una conjunción. Veamos si son lógicamente equivalentes, ¿sí? ¿Qué debemos analizar? Profe, ¿Sí? esos son equivalentes por De Morgan, ¿no? Ya vamos a llegar a las reglas, ¿sí? No me quiero adelantar a Ah, aquellas personas que recién hacen la materia por primera vez, sí, no, disculpe, yo llegué un poquito tarde, por eso. ¿sí? Disculpe. No me quiero adelantar hasta que no lleguemos a las reglas que las vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Por ahora hacemos estos análisis simples para ir agregando complejidad en la medida que avanzamos, ¿sí? Entonces, con respecto a lo anterior, ahora planteamos que la fórmula A, saco la negación afuera y quedaría no la negación de P o Q, la negación de P o Q, y a B le pongo la misma, pero en vez de conjunción, en vez de disyunción, pongo una conjunción, ¿sí? Y vamos a comprobar si son lógicamente equivalentes. Lo serán si y solo si su bicondicional es una tautología. Una tautología en una tabla de verdad quiere decir que todas las interpretaciones son verdaderas. A eso se lo denomina tautología. Entonces, planteamos la tabla de verdad con cada una de las expresiones hasta llegar a la expresión final, donde planteamos el bicondicional para comprobar si hay una tautología en esto. Si hay una tautología, se verifica que el bicondicional de A y B son lógicamente equivalentes. Entonces, para comprobar si dos fórmulas son lógicamente equivalentes, en este caso, planteamos la tabla de verdad y si cada una de las interpretaciones son verdaderas, o sea que el conjunto de interpretaciones son todas verdaderas, se dice que las fórmulas A y B son lógicamente equivalentes. ¿Se entienden los conceptos? Son conceptos simples, ¿sí? Pero que deben estar asimilados para ir entendiendo en la medida que avanzamos y agregamos un poquito más de complejidad. Vamos a plantear algunas equivalencias clásicas. La primera, la conmutatividad de la conjunción, disyunción y el bicondicional. Lo llamamos COM. A o B es equivalente lógicamente como B o A, esa equivalencia lógica. A y B tiene equivalencia lógica con B y A. Bueno, es lo que les planteé que averiguaran, está respondido acá. A con el bicondicional en B es equivalente a B doble implicancia con A, ¿sí? Con lo cual estamos trabajando con la conmutatividad de la conjunción, disyunción y bicondicional, ¿sí? Conjunción,
disyunción, conjunción y bicondicional. Idempotencia de la conjunción y la disyunción. Idem. A es equivalente con A y A. A es equivalente con A o A. Esa es la idempotencia. Y vamos introduciéndonos con Morgan, donde trabajamos con la negación de A o B, que tiene doble implicancia de negación de A y negación de B. Esto nos permite transformar una disyunción en una conjunción. Y la otra ley de Morgan sería al revés. La negación de A y B es un equivalente lógico, o sea, negando los átomos de no A o no B. Entonces, aplicamos leyes de Morgan cuando se niegan las expresiones entre paréntesis. Y el objetivo es transformar, en este caso, una disyunción en una conjunción o bien una conjunción en una disyunción. ¿Alguna pregunta? Bien. La doble negación. La fórmula A tiene una equivalencia lógica con la doble negación de A. Y al revés, la doble negación de A tiene una equivalencia lógica con A. A esto lo llamamos DN. La implicación. A implica B es equivalente lógicamente a no A o B. En este caso, transformamos la doble implicación en una disyunción. Y A implica B es equivalente lógicamente a la negación de A y no B. ¿Sí? Las dos formas de transformar una implicación en una disyunción o bien en una conjunción. Estas fórmulas tienen que ser razonadas, no aprendidas de memoria, sino razonadas. Es cuando aprenden a programar. ¿Sí? En un parcial en base de datos, SQL o PLSQL, les dejo tener lo que quieran arriba del banco, mientras no hablen con su compañero. No me interesa la memoria para aprender una fórmula, sino cómo la usan. ¿Sí? La contrarrecíproca. A implica B es equivalente, lógicamente, en la negación de B implica la negación de A. ¿Mm? Hemos invertido el antecedente y el consecuente. Asociatividad de la conjunción y la disyunción. O sea, esto lo tienen que haber visto en álgebra, ¿no? A o, entre paréntesis, B o C, tienen doble implicancia con A o B, entre paréntesis, o C, propiedad asociativa. Y A, I, B y C, entre paréntesis, equivalente, lógicamente, a y B, entre paréntesis, y C. Son las posibilidades mediante una disyunción, una conjunción para la asociatividad. La distribución, ¿sí? A, O, B y C entre paréntesis tiene doble implicancia con A o B entre paréntesis y, fíjense cómo trabaja la conjunción, A o C entre paréntesis. A o B y A o C. ¿Sí? De esa forma se conjuga la distributiva. Y con la conjunción acá, A, I,
B y C perdón, o C entre paréntesis, doble implicancia con A y B, A y B, o A y C. De esa forma hemos planteado la propiedad distributiva para la conjunción y la disyunción. Leyes de dominación, DOM. O sea, todas estas leyes, ustedes van a leer enunciados, van a tener que formalizarlo y luego, a través de estas leyes, obtener una conclusión. A con disyunción es verdadero, doble implicancia, verdadero. A con la conjunción es falso, doble equivalente, falso. A implica verdadero, verdadero. A o no A, verdadero. O sea, todas estas leyes tienen su demostración, pero no sería el objetivo del curso, sino aplicarlos directamente. Y además la materia es cuatrimestral, ¿no? Las leyes de identidad. A o verdadero, equivalente lógico A. A y verdadero, equivalente lógico A. A o falso, equivalente lógico A. A y no A, falso. Prueben plantear una tabla de verdad, sería muy simple porque tenemos una sola fórmula. O denle a la fórmula una proposición que ustedes le asignen a la fórmula y planteen estas leyes. De todas formas, en la práctica también van a contemplar ejercicios de este tipo. Ley de absorción, A o A y B. Doble implicancia, A. A y A o B, o sea, invertimos los operadores, doble implicancia, A. La equivalencia. A, doble implicancia con B, tiene una equivalencia. Fíjense cómo desarma la doble implicancia. A implica B y B implica A, para que se cumpla la doble implicancia, a través de la conjunción. Esto es lo mismo que aprender sentencias en un lenguaje y después combinar esas sentencias para obtener mayor potencia en el lenguaje, potencia de resolución, ¿no? A doble implicancia con B sería equivalente a A y B o no A y no B. Exportación. A y B implica C. La doble implicancia sería que A implica, entre paréntesis, B implica C. Fíjense los corchetes, ¿no? Otras equivalencias, un poco más sofisticadas, A o B es equivalente a negar, no A y no B, o bien A y B es equivalente lógico a negar, no A o no B, ¿sí? Vamos jugando con la conjunción y la disyunción. A o B es equivalente a negar A, implica B, y A o B tiene equivalencia con la negación de A, implica no B. A implica B es equivalente a la doble implicancia de A y B, ¿sí? También podemos plantearlo que A implica B es equivalente a B, doble implicancia de A o B. Acá lo estamos planteando no con
proposiciones, sino con fórmulas directamente. Profe, Sí. en exportación entonces también se puede decir que A implica, entre paréntesis, B implica C, pero podemos decir también que B implica, entre paréntesis, A implica C. Y a ver, decime la primera, acá, la expresión de la izquierda, ¿cómo la pondrías? ¿Quedaría tal como está o tendríamos que cambiar, profe? Para que B. Plantéamelo porque, sí, o sea, queda un poco en el aire, sería mejor escribirlo, pero no tengo habilitada la pizarra. Sería Antes que como vos está. dejás igual acá, Sí, si la dejás igual, ¿vos qué estás transformando? ¿Sí? Una fórmula equivalente con A implica, B implica C. Esa es la forma de resolverla. Reitero, tienen demostraciones, pero no terminaríamos el curso haciendo las demostraciones de todas estas leyes, ¿sí? dale, profe, gracias. De la- Veamos otros conceptos de lo que es la Profe, satisfactibilidad o profe, contingencia. Sí, hola. sí, le escucho, señor. Sí, con el anterior me quedó una duda en la equivalencia, profe. En la segunda. Sí, Sí, ahí en la acá, segunda. O sea, en la a la primera segunda, quizás lo puedo llegar a interpretar, pero en la segunda, o sea, ¿son constantes, profe? ¿O hay más ejemplos aparte de esto? no, estamos viendo con ejemplos la equivalencia, ¿sí? De la doble implicancia, las dos formas que vamos a contemplar de resolverlas, ¿sí? Entonces, en esta doble implicancia, para desarmarla, a la doble implicancia, hay veces que tenemos que, para resolver un ejercicio, tenemos que desarmarla. Generalmente hay que desarmar la doble implicancia, igual que la implicancia. La forma de desarmarlo, o sea, el concepto que tenés que tener que para desarmar la doble implicancia, lo podemos hacer de estas dos formas, de estas dos formas. Esta es muy directa, ¿sí? Pero acá habría que plantear en estas fórmulas algún ejercicio sencillo para demostrarlo con una tabla de verdad, ¿sí? Entonces, la doble implicancia, ¿cómo la resolvemos? Con una conjunción, ¿sí? Donde expresamos que A y B o la negación de las dos fórmulas, no A y no B. O sea, usamos para desarmarla dos conjunciones unidas por una disyunción. La demostración habría que asignarle eh, proposiciones a cada fórmula A y B y luego plantear la tabla de verdad para verificar si las interpretaciones son equivalentes, como hicimos al comienzo. Si esa sería una de las fórmulas de demostración. Ok, entonces vamos a hacer esas dos equivalencias. Las vamos a usar en ejercicios cuando nos haga falta desarmar la doble Ok, implicancia. ¿Sí? ok. Hay Listo, más, profe. pero estamos usando las más principales, ¿sí? Tampoco es para marear, ¿sí? En lenguajes formales van a seguir avanzando sobre esto. Bueno, gracias. No, de nada. O sea, les digo que armar el apunte de cátedra no fue sencillo porque no está todo en un libro. Tampoco queríamos eh, que tuviera alcance superior a los contenidos mínimos, ¿sí? Y volcar contenidos mínimos a través de distintos libros en un apunte es una tarea bastante complicada, pero queríamos tener un apunte de cátedra para que no vayan directo a un libro, sino que vayan al libro a través de un apunte, con los conceptos claros, ¿sí? El apunte tratamos de hacerlo lo más sencillo posible. Los conceptos de satisfacibilidad o satisfactibilidad o contingencia
Acá vamos a analizar que una fórmula proposicional será satisfacible si su valor es verdadero en alguna interpretación de las filas de la tabla de verdad. Una interpretación satisfecha se denomina o se dice que es un modelo para A. O sea, con que alguna fila de la tabla de verdad sea verdadera, la fórmula será satisfactible, ¿sí? La fórmula para A, P implica Q, es satisfacible puesto que a una interpretación en esa tabla de verdad, en este caso tenemos 3 filas verdaderas, pero con que una haya sido verdadera, la fórmula A, P implica Q, será satisfactible, ¿sí? O será dentro de lo que es el concepto de contingencia. ¿Queda claro el concepto de satisfacibilidad? Profe, ¿puede volver a repetir, por favor? Sí, profe, por favor. Una fórmula proposicional, por ejemplo, A, y esa fórmula está expresada con la proposición P, implica la proposición Q. Hacemos la tabla de verdad entre los valores de verdad para P y Q que salen de una combinación. Planteamos las proposiciones P implica Q. Estos valores de verdadero y falso vienen de los valores de verdad que analizamos la clase pasada. Cuando P es verdadero y Q es verdadero, la implicancia es verdadera. Cuando P es verdadero y Q es falso, será falso. Y en los otros dos casos será verdadera. Entonces, esta fórmula A cumplirá el concepto de satisfacibilidad o contingencia si alguna interpretación, o sea, alguna fila, es verdadera. En este caso tenemos 3 filas verdaderas, pero la condición de mínima es que alguna fila o interpretación sea verdadera para que esta fórmula sea satisfacible o cumpla con el concepto de contingencia. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. O sea que solamente hace falta una interpretación, profe. Pero casi todas, ¿no? Una interpretación verdadera. Pero casi todos tienen, ¿no? Una verdadera. O hay alguna que tenga falsa, todo Te va a falso. tocar algunas veces que van a ser falsas. Ah, ok. De acuerdo a cómo te arme esta fórmula. Esta fórmula es muy simple, pero si la combino con otros operadores, se puede dar que sea todo falso. Ok. Validez o tautología, ya habíamos dicho que una fórmula cumplirá con la validez o tautología cuando todas sus interpretaciones sean verdaderas. Entonces, una fórmula cumplirá la regla de tautología cuando todas las interpretaciones de la tabla de verdad sean verdaderas. Estamos poniendo fórmulas muy simples en la tabla de verdad para que se entiendan los conceptos, en este caso, de validez o tautología. Aprendan a relacionar los conceptos, ¿no? Bueno, la no validez. Una fórmula proposicional A es no válida o falseable si no es válida, o sea que no se cumple esto. O sea, si es falsa en alguna interpretación. O sea, con que una fila de la tabla de verdad sea falsa, diremos que no hay validez. Insatisfactibilidad o contradicción. Acá tenés, no sé quién preguntaba, todo falso, ¿no? Una fórmula proposicional será insatisfacible si no es satisfactible. La fórmula P y no P es insatisfactible porque ninguna interpretación o fila de la tabla de verdad es verdadera. Son todas falsas.
Bueno, acá vamos a plantear una relación entre los conceptos que hemos analizado. El rectángulo sería todos los conceptos, ¿sí? Entonces, fíjense, la validez es lo mínimo. Lo no válido sería todo lo que no es válido, o sea, lo satisfactible y lo no válido. Eso es lo no válido. Lo satisfactible es lo que rodea la validez y lo insatisfactible es lo que abarca el rectángulo salvo el círculo, ¿no? Entonces tengo insatisfactible, fíjense hasta dónde va los límites de la línea esta, del segmento. Lo no válido, y ya en el círculo represento lo que es satisfactible y la validez. Después, cuando veamos complejidad computacional, vamos a hacer un análisis con este tipo de diagramas y vamos a ver que los problemas que pueden ser resueltos en computadoras son la menor parte, o sea, los polinomiales, ¿no? Las fórmulas no válidas incluyen a las fórmulas insatisfactibles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las no válidas van desde el círculo interno hasta el límite del rectángulo y las insatisfactibles van del límite del círculo externo hacia el límite de los conceptos que analizamos. Por eso las fórmulas no válidas incluyen a las insatisfactibles y las satisfactibles, o sea, estas últimas serían un subconjunto de las no válidas. Ya, reitero, los conceptos claros, no de memoria, claros. Bueno, este concepto de tablero semántico es porque está incluido en los contenidos mínimos. No vamos a hacer práctica de esto, pero simplemente lo contemplamos porque están en los contenidos mínimos de la carrera, donde esos contenidos mínimos son definidos en el Ministerio de Educación, ¿no? Tablero semántico. Las tablas o árboles semánticos es un mecanismo de decisión para sentencias en un lenguaje formal, ¿sí? O sea, el lenguaje natural lo podemos formalizar a través de fórmulas y hablamos de un lenguaje formal. O sea que son un método utilizado para verificar la satisfactibilidad de una fórmula proposicional. Reitero, no lo vamos a usar. Es considerado uno de los algoritmos más eficientes del cálculo proposicional. Aunque usando las reglas, las que empezamos a ver ahora y las que vamos a ver la clase siguiente, también lo podemos hacer de una forma precisa. Un literal es una variable proposicional o la negación de una variable proposicional. Entonces, dada la fórmula P implica Q, el complemento de la fórmula sería no P implica Q. La negación de P y Q o C lo podemos representar como P o Q, entre paréntesis, o S. Los paréntesis externos no son obligatorios, pero le dan más legibilidad. Y esta más complicada. Q, doble implicancia no P, eso implica no Q. Y todo negado. Este con este y este cierra con este. En este caso, todos los paréntesis ya son obligatorios. Eso, el complemento de la fórmula. Queda claro el concepto de complemento, ¿no? En un conjunto, yo puedo calcular por medio de diagramas de Venn o representarlos cuál es el complemento
de un determinado conjunto, o sea, todo lo que no se cumple. Q, doble implicancia no P, implica no Q. Y no R y no S, puedo negar no R y no S, entre paréntesis, ¿no? Y esta un poco más rebuscada, P o Q y S, doble implicancia, no P y S. Puedo poner P o Q entre paréntesis, luego este paréntesis lo cierro con OS, todo eso doble implicancia, no P y S. Y todo negado. En este caso también todos los paréntesis son obligatorios. Eso para encontrar un complemento de una fórmula. Reitero, si tuviéramos más tiempo, podríamos trabajar con Prolog, pero lo que son estas fórmulas, obviamente que la cátedra no lo exigiría de memoria, porque nosotros no, o mejor dicho, se debería buscar razonamiento y no aprenderse fórmulas de memoria, ¿sí? En la vida real, cuando vayan a trabajar, si no se acuerdan de algo, se fijan en internet, hasta hay foros donde todo esto puede ser de ayuda, ¿no? Y con inteligencia artificial, ni hablemos, ¿m? Ni hablemos. Bien, el método de los tableros semánticos, ¿sí? Eh, este método lo que busca es una búsqueda sistemática de modelos, recuerden lo que era un modelo, disminuyendo la satisfactibilidad de toda fórmula a la de algunos literales de la misma, o sea, una reducción. En la fórmula A, representada por P y no Q, el conjunto de literales es P y no Q, y no es un par complementario de literales, por lo que se puede establecer un modelo para la fórmula A, donde a P le asignamos el valor verdadero y a Q le asignamos el valor falso, por lo que la fórmula P y no Q es satisfactible. ¿Por qué será satisfactible recordando conceptos anteriores? Porque si planteamos la tabla de verdad, alguna interpretación será verdadera. El árbol de formación, esto es meramente informativo, ¿sí? Otra forma, o el árbol de formación, es otra posibilidad para determinar si una fórmula proposicional es satisfactible, ¿sí? La fórmula se trata como la raíz de un árbol y en cada una de las ramas generadas se denominan ramas hijas y son producto de una búsqueda sistemática, ¿sí? Y cada punto de análisis es lo que denominamos nodo, ¿sí? Por ejemplo, estos nodos finales. El procedimiento va a finalizar cuando todas las fórmulas se encuentran marcadas, o sea que ya no se puede descomponer más. Fíjense acá, en el diagrama, Q y, entre paréntesis, P o no Q, ¿sí? Acá lo que planteamos es el operador de conjunción, lo podemos poner por medio de un punto, P o no Q. Q viene acá, P y no Q, y Q y P, y esto no lo podemos descomponer más, y Q y no Q, ¿sí? Si la hoja se marca con una X, esta hoja será insatisfactible, por lo que no va a tener un modelo, y el árbol que tenga etiquetas en sus hojas se denomina tablero semántico. ¿Mm? Por ejemplo, un tablero de la fórmula que planteamos acá se puede representar con este árbol. Y la fórmula esta
será satisfactible puesto que el conjunto QP, que son las proposiciones que analizamos, fue etiquetado como abierto y se puede encontrar un modelo. Acá no, pero acá sí. El modelo para el conjunto de átomos, luego le asigno valores de verdad. Entonces, hojas son las últimas. Una hoja que no contenga un conjunto complementario de literales se marca con 0 y es satisfactible porque tiene un modelo. Y la hoja que se marca con X es insatisfactible porque no obtenemos un modelo. La fórmula A que planteamos primero del ejemplo es satisfactible puesto que hay una parte etiquetada, que es esta, ¿sí? Como abierto y se puede encontrar un modelo. El modelo para el conjunto de átomos PQ sería a P le asigno el valor verdadero y a Q le asigno el valor verdadero. ¿Sí? Perdón, P y Q, ¿sí? Acá no porque tengo el complemento. Por eso lo etiquetamos con X. Bien, fórmulas alfa y beta. Para resolver los pasos del método de los tableros semánticos o para construirlos, es necesario aplicar una serie de reglas que se clasifican en base con el conectivo principal. Alfa, vamos a decir que son las conjuntivas y se satisfacen solo si ambas subfórmulas 1 y alfa 2 son satisfactibles, o sea, que una fila, que una interpretación sea verdadera. Y beta son las disyuntivas y se satisfacen cuando una de las subfórmulas, beta 1 o beta 2, sea satisfactible. O sea, lo analizamos con conjunción y disyunción. Eso es lo único que vamos a exigir porque si no se extiende mucho la unidad y queremos abarcar, si no todas, la mayoría de las unidades del programa. Bien, lo que es la resolución proposicional es otro método donde se aplica en programación lógica y los procedimientos de demostración matemática, ¿sí? O sea que la regla de inferencia que se utiliza se denomina resolución. También vamos creo que en el capítulo que viene, vamos a ver reglas de inferencia, ¿sí? O sea, ¿qué es la inferencia? Nosotros tenemos ciertos conocimientos y los conjugamos cuando vemos una realidad y obtenemos otro conocimiento a partir de conocimientos almacenados o que ya están en nuestra mente. Entonces, a partir de esos conocimientos, inferimos un conocimiento nuevo. Fíjense, cuando se dice que la inteligencia artificial es generativa, es porque tiene conocimientos en su base de conocimientos y ante las preguntas de los usuarios o en la interacción con los usuarios, en base a los conocimientos que tiene, puede inferir nuevos conocimientos. Por lo que se dice que la inteligencia artificial es generativa, ¿sí? El método consta de una precondición de entrada que se deberá cumplir para trabajar y el conjunto de fórmulas deben ser cláusulas. Es una cláusula, cuando veamos prenexas, la cláusula es el paso anterior a expresar una línea de programación. Para utilizar este método se debe realizar un proceso de transformación de las fórmulas para llegar a la forma clausular, que eso lo vamos a ver cuando veamos fórmulas prenexas. Formas normales
una fórmula proposicional, A, B o C en mayúsculas, está en forma normal cuando dentro de su estructura no tiene operadores condicionales, bicondicionales, ni paréntesis negados para toda fórmula. Por eso vimos cómo sacar el condicional y el bicondicional en las reglas anteriores, ¿sí? En este caso, para llegar a formas normales. La fórmula solo tiene como operadores la disyunción y la conjunción. El operador de negación solo afecta a cada átomo en la fórmula. Convertir una fórmula a su forma normal se logra transformando la misma, o sea, sacando los bicondicionales, los condicionales. Entonces, la deberemos transformar en otra que sea equivalente, ¿sí? Ya vimos el concepto de equivalencia y ya vimos cómo a través de reglas podemos transformar el bicondicional o el condicional y obtener conjunciones y disyunciones. Fórmula normal disyuntiva. Una forma o una fórmula está en forma normal disyuntiva si esta es una disyunción de conjunciones. O sea, la disyunción sería la que va anexando conjunciones. Una fórmula en fórmula normal disyuntiva será insatisfactible si todas sus disyunciones son falsas. De lo contrario, se debe establecer si es una tautología o una fórmula satisfactible. O sea, deberemos demostrar si todas las interpretaciones son verdaderas para que sea tautología, o bien satisfactible si alguna interpretación es verdadera. Por eso les decía que los conceptos los tienen que tener claros, ¿sí? Ejemplo. Vamos a analizar algunos ejemplos, ¿sí? A continuación, veamos fórmulas normal disyuntivas. A o Q, ¿sí? A o Q, planteamos no P y no Q o R, ¿sí? O sea, tenemos un conjunto de conjunciones anexadas con una disyunción en P y S. O sea, está en forma normal disyuntiva, sí. Porque es la disyunción la que está actuando de nexo entre las conjunciones. Q y P o no P o Q y no P. Las siguientes fórmulas no están en fórmula normal disyuntiva, que serían la negación de P o S. O sea, no tenemos una conjunción con nexo a través de una disyunción, ¿sí? Y acá tenemos no P o Q o S y R. Y utilizamos de nexo la disyunción, pero acá tenemos disyunción también. Por lo tanto, no estaría en forma normal disyuntiva, que son las condiciones que pusimos acá. Fórmula normal, o sea, vimos la disyuntiva, ahora vemos la forma normal conjuntiva. Una fórmula está en fórmula normal conjuntiva si esta es una conjunción de disyunciones, o sea, al revés de lo que planteamos anteriormente. Una fórmula en forma normal conjuntiva será una tautología si todas sus conjunciones son verdaderas. O de lo contrario, se deberá establecer si la fórmula es satisfactible o bien insatisfactible. Insatisfactible es que todas las interpretaciones son falsas, ¿no? Veamos este ejemplo. A continuación se muestran fórmulas en forma normal conjuntiva, no P y S,
P o Q unida por la conjunción, P o la negación de S, no P o la negación de Q, o la negación de P de S y, por eso estamos hablando de la conjuntiva, P o S y no P. Q, simplemente Q. Las siguientes fórmulas no están en forma normal conjuntiva. La negación de P y S, la negación de P y Q, o la negación de R, todo eso conjugado con no P. No P, bueno, acá está la implicancia, menos va a estar en forma normal conjuntiva. No P implica no Q. Con esto apuntamos a que sepan cuándo está en disyuntiva y conjuntiva. No llevarla, sino interpretarlo. Cuándo está en una forma y cuándo en la otra. Literales y cláusulas, ¿sí? Un literal es una proposición atómica, o sea que no tiene operadores de unión de átomos, o la negación de la misma. Dado un literal P, su complemento es no P y viceversa. Los literales constituyen los objetos básicos del lenguaje clausural, a partir de los cuales se construyen las cláusulas del lenguaje. Son conceptos introductorios que los vamos a analizar con un poquito más de detalle en fórmulas prenexas. Y una cláusula se compone de literales que se encuentran unidos por medio del operador de disyunción. La disyunción se puede dar entre 0 o más literales. ¿Sí? Cuando veamos prenexas, vamos a ver si tenemos tiempo de trabajar con Prolog, llevarlo a una fórmula clausular, que es el paso anterior a la programación. Fórmula clausal, si una fórmula será clausular o clausal si se expresa como un conjunto de cláusulas. La transformación de una fórmula en forma normal conjuntiva e inmediata, sustituyendo las conectivas de conjunción por comas y englobando las disyunciones entre llaves. Esa sería la forma de hacerlo. Se complica si aparece la doble implicancia y la doble implicancia, con la cual deberemos realizar una transformación previa a lo que está expresado en este párrafo. Y para convertir una fórmula a su fórmula clausal, se transforma la fórmula en otra equivalente mediante una representación específica. Por ejemplo, si tenemos esta fórmula, P o no Q, todo eso conjugado con no Q o P o Q. Recuerden, la transformación es inmediata sustituyendo las conectivas y por coma y englobando las disyunciones entre llaves. ¿Sí? Esto se simplifica como P o no Q, coma, no P, Q. Bueno, y obviamente la cláusula vacía no puede ser satisfecha por ninguna interpretación. La cláusula vacía, o sea que no tiene elementos, es siempre falsa y se representa con el símbolo del cuadradito. Una cláusula que tiene un literal verdadero se denomina cláusula de Hall. ¿Sí? Vamos a ver en fórmulas prenexas un poco más, pero no lo vamos a profundizar porque se complica bastante, y más si tenemos mezclado alumnos de primer año con los de tercer año, ¿sí? Estoy ya hablando para que se pueda nivelar un poco más este curso de lógica, si no, se complica bastante el desarrollo de la materia, ¿no? Bien. En el apunte les dejo un algoritmo de resolución. Si cualquier cosa me consulta, pero es meramente informativo. Bien. Mañana, reitero, van a tener el primer práctico. Yo voy a estar en la Gorriti, si
me autorizan el uso del link de los días miércoles. Yo voy a entrar con ese link a las 15 horas hasta las 16, luego se desarrolla el práctico, y luego del práctico hay consultas sobre práctico. O sea, los días miércoles, antes del práctico, tenemos consultas teóricas, se desarrolla el práctico, y luego se hacen consultas sobre la práctica. O sea, es un día bastante importante el día miércoles, por las actividades de consulta y de práctica. Bien. ¿Alguna consulta? Tengo que les largo la asistencia, ¿sí? Los chicos quieren hablar de los grupos. Bueno, perfecto. Recording stopped. Bueno, hablen. Profe, yo tengo una consulta de los grupos. ¿Cuántos integrantes sería más o menos? Sebastián, responder. Como dijo, un poquito más fuerte que tengo el volumen medio bajo. El de recién pregunta de nuevo. ¿De cuántos integrantes serían los grupos? ¿Cuántos más o menos son, profe? Y 150 más o menos, ¿no? un poco más. Y yo diría que de 5 estará bien. Y sí, si no, calcula ya 5 es mucho, porque el quinto... Sí, es mucho. Sí. Sí, bueno, armemos de 5, pero no más de 5, no. El que se queda por algún problema, como que todos sus compañeros se quedan porque desaprueban, busquen otro. Primero, no hagan solos y no más de 5, porque 3 es el grupo ideal. 4 y 5 ya no trabajan. Así que la idea es, primero, no solos. Tengo la experiencia de que los que han trabajado solos no hacen nada o lo hacen muy mal, porque no tienen con quién consultar. Y ya más no. O sea, máximo 5. Bueno, profe, 5 máximo. Perfecto. Bueno, ya por el lado este todo bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿las diapositivas de la clase las sube ahora o mañana, digamos? Voy a tratar que sea hoy, ¿sí? Ya están subidas las de las 2 clases anteriores. Esta tercera, bueno, ya trataremos que sea hoy, sí. Bien, profe, muchísimas gracias. La asistencia. Gracias. Si no, CP contiene los contenidos de estas 3 primeras clases, ¿que no? Y el TP de mañana va a contener los contenidos de lo que vimos en la teoría de las 3 primeras clases, ¿que no? Sí, está en el aula virtual. El contenido de esta clase. Bueno, la de hoy no, recién la que también grababa, pero sí, ya está en el aula virtual. Bien, gracias. De nada. Apúrense a votar, ¿no? Profe, yo sin querer toqué el botón para atrás y se me fue la asistencia. ¿Cómo puedo hacer? Mandame un mensaje por el chat. ¿Sí? Dale, disculpe. Menos mal que no viajaba en avión y presiona el botón eyectar. Sí, profe, disculpe. Para comentarios nomás. Pasa. Profesor Liberatori. Sí. Ya le envié el correo. Bueno, ahora me fijo. Ahí está, profe, ahí le puse mi nombre, documento y el motivo. De todas formas tengo que hablar con Rita para que prepare, no sé si ya está armado el expediente. Ya me fijo los contenidos y en base a eso decido si...
Profe, ¿vale? el Pasa que han ingeniero, pasado muchos años. claro, el ingeniero Chiri dice que usted tiene que analizar los contenidos y en función de eso decirme si me va a dar o no la equivalencia. Por eso lo expreso en el expediente. No es que lo tengo que comunicar vía oral, sino que lo tengo que expresar en el expediente y a usted Claro. lo van a informar. Es que el ingeniero Chiri me dijo, no podés empezar el expediente si el profesor no te confirma si te va a autorizar o no. No, porque Por muchas eso- veces me ha tocado, por ejemplo, en base de datos que vienen, o sea, en el APU se ven dos bases de datos 1 y 2, y vienen de otra universidad donde han tenido diseño nomás, y yo le pongo, no se concede la equivalencia. O sea, la decisión sobre el expediente es sí o no. O bien, en una de esas, decir, bueno, hay una equivalencia parcial, deberá rendir este tema y este. ¿sí? Claro. Pero bueno, yo profe. quien lo lea, hablaré con Rita. Bueno, profe. Bien. Profe, tuve el mismo la inconveniente que el otro compañero, cerré por accidente la asistencia. Bueno, a ver. Mande al chat. Ya van dos que me contestan en el chat de la asistencia, ¿no? Dos nomás. Sí, igual ahí encontré la forma de volver a votar. Te vas a Bueno. más y ahí tenés la configuración. Bueno. Finalizo la votación, o sea, la asistencia. Bien. Si no hay más preguntas, nos vemos mañana a las 15 horas. Les comunico por la plataforma si estoy autorizado a usar el link a partir de las 3 de la tarde. ¿sí? Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, profe. Buenas tardes.